¿Han escuchado hablar de la hernia discal? ¿Cuáles son las implicaciones de este diagnóstico? ¿Podría hacer ejercicio? ¿No podría hacer ejercicio? ¿Voy a tener que sufrir una cirugía? Pues soy el doctor Ronald Ayala, especialista en el tratamiento del dolor. Y pues para mí es de los médicos más innovadores que hay, que nos ha acompañado acá en el programa, nos viene a hablar de este tema. ¿Cómo está, doctor? ¡Feliz año! Feliz Todavía se año. vale. Qué bueno Muchas que nos gracias. acompañes. Primero, ¿cómo identificar ese dolor de espalda y poner esa asociación con que podría ser una hernia discal? Bueno, te cuento, las hernias discales es tal vez el tipo de dolor neuropático más frecuente en el mundo. Usualmente se presenta como un dolor repentino, muy intenso y muy incapacitante. Las hernias usualmente lo que hacen es comprimir o irritar una raíz nerviosa. Comúnmente la gente lo conoce como la ciática. O sea, la ciática es una hernia discal. La ciática usualmente es una hernia discal. ¿Ve? ¿Cómo se puede detectar? Usualmente se produce por un dolor bajo de espalda, que es donde más se producen en un 70% de los casos, y usualmente se siente como una sensación de corrientazo, quemón, presión, jalón, que se irradia hacia la parte posterior del muslo o la pierna. En algunas ocasiones se acompaña como una sensación de hormigueo o las personas pueden sentir como un entumecimiento en la pierna. Este dolor se manifiesta más con actividades físicas, por lo cual es muy incapacitante. Entonces las personas que tienen una hernia discal tienen que mantenerse quietas o no se pueden mantener en una posición prolongada por mucho tiempo. O sea, estar parado o sentado por mucho tiempo les impide o les aumenta más bien el dolor. Yo he visto diferentes medicamentos que sirven, hacen según el daño, bloqueos, ¿cierto? También terapias, pero ¿cuál podría ser el procedimiento más asertivo para mejorar el dolor? ¿O se desaparece o no se desaparece completamente? Esa es una excelente pregunta. Mira, el 90% de las hernias discales tienen un curso autolimitado, es decir, ¿Eso qué significa? Tienen muy buen pronóstico. ¿Ah, sí? La mayoría de las hernias por sí solas pueden aliviarse. ¿En serio? En la mayoría de los casos. Yo pensé que era lo contrario. No, la mayoría de las personas tienen un muy buen pronóstico. Y eso es muy bueno aclararlo porque la mayoría tienen mucho miedo frente al diagnóstico. Lógicamente, como es un periodo de entre 8 a 12 semanas, una persona no va a aguantar ese dolor, porque los medicamentos usualmente no tienen una muy buena eficacia en calmar la intensidad del dolor. Ahí es donde vienen las otras alternativas de tratamiento, dentro de las cuales tal vez la más eficaz y la más rápida es el uso de bloqueos. En los bloqueos lo que nosotros hacemos es entrar con unas máquinas especializadas. Así, más o menos, ¿cierto? Exactamente, como estamos viendo en las imágenes. Es como infiltrar la parte que duele. Exacto. Nosotros nos metemos con unas agujas hacia el área donde está irritada el nervio. Lo que pasa es que no es en un área superficial, es en un área mucho más profunda y por eso requerimos aparatos que nos permitan llevar la aguja al área donde nosotros queremos infiltrar el nervio. ¿Eso quiere decir que todos los pacientes que sean diagnosticados con hernia discal podrían evitar la cirugía o en qué caso se podría o se requiere este tipo de cirugía? Esa es una pregunta. Y otra, si me diagnostican con una hernia y entonces tengo dolor, ¿eso quiere decir que me tengo que quedar quieta y tengo que dejar de hacer ejercicio y no me puedo volver a mover? Y mejor dicho, ya me volví, ya de la silla a la casa, de la casa a la silla. No, mira. Menos del 5% de los pacientes que tienen una hernia discal van a requerir cirugía. Por lo que te digo, la mayoría tienen un curso autolimitado y con estas nuevas opciones terapéuticas, la mayoría de los pacientes tienen un muy buen resultado. Con un primer bloqueo, casi que entre el 80 al 85% de los pacientes tienen mejoría. Y es una mejoría sostenida, porque la hernia por sí sola, con el tiempo, va retrocediendo y vuelve a su estado natural, en la mayoría de los casos. La cirugía se contempla en aquellos pacientes en los cuales no hay una muy buena respuesta a los tratamientos con bloqueos analgésicos o se está generando un daño nervioso que pueda llegar a ser permanente. Eso sobre todo ocurre en los pacientes con hernias que tienen en la región cervical, porque el área cervical es un espacio mucho más pequeño y la hernia puede comprimir el cordón espinal, que es de donde nacen los nervios.
Es lo que comúnmente la gente le dicen que tiene una mielopatía. Ahí se tiene un alto riesgo de que el paciente pueda tener déficits neurológicos a largo tiempo. Y esos pacientes van a requerir cirugía. Pero los bloqueos evitan en una gran cantidad de pacientes que llegan a un procedimiento quirúrgico. Ahora, mucha gente, acabo de preguntar una burrada y me va a perdonar, pero una vez me lo dijeron y yo solamente repito. Alguien que tiene ciática me dijo, lo que pasa es que me hicieron una radiografía y resulta que la colita de mi columna es más tiradita como hacia así, como si yo fuera nalguiparada, y que por eso es que me da el dolor. ¿Eso es realmente cierto o no tiene ninguna incidencia? Realmente no es cierto. ¿Vio? En la mayoría de los pacientes nosotros podemos tener anormalidades anatómicas que no nos estén doliendo. Nosotros usualmente utilizamos las imágenes es para determinar cuál es el nivel que se está afectando, y lo principal de las imágenes es descartar de que haya una causa secundaria de origen mucho más grave que esté generando el dolor, por ejemplo tumores o infecciones. Pero la mayoría de las veces los dolores de espalda son inespecíficos, porque la espalda, la columna como tal, es una estructura muy compleja. No solamente duelen los huesos, los discos, sino que pueden doler los ligamentos, los músculos u otras estructuras que estén alrededor de la columna. Los bloqueos, en este caso, por ejemplo, lo que tú me preguntabas, tiene un efecto muy importante desde el punto de vista diagnóstico, porque nosotros podemos determinar con el bloqueo de dónde se está originando el dolor, y dependiendo de dónde se origine el dolor, nosotros podemos determinar qué tipo de estrategias terapéuticas ofrecerles al paciente para que tengan un alivio mucho más prolongado. Y hay una cosa muy importante que tú me estabas preguntando ahorita, que no la quiero dejar pasar por alto, y es si uno se debe quedar quieto. El pronóstico de las hernias lumbares y del dolor lumbar depende de la rehabilitación. Realmente los pacientes que están más en reposo, que no hacen actividad física, son aquellos pacientes que tienen un pronóstico peor que los que hacen actividad. Lo que pasa es que como es un dolor tan incapacitante, hay que orientar al paciente hacia qué actividades puede realizar sin perder un acondicionamiento físico. Pero eso no quiere decir que te vayas a quedar quieto durante todo el proceso. Ese 15% restante de las personas que de pronto no les funciona el tratamiento, tiene que ver, por ejemplo, con su estatura. Hay personas que son muy altas, casi todas las personas altas, yo creo, me atrevo a decir que sufren de la espalda. ¿Esto tiene que ver también con esa hernia discal o es un tratamiento diferente al que hay que acudir? Es que les duele mucho, no mentira. No, Sí, pero, yo lo hablo por experiencia. Sí. Pero tengo personas conocidas que son muy altas y Tu esposo es sufren toda muy la vida de la alto. espalda. pero sabes que No eso no es tan raro y es cierto. La estatura tiene implicaciones en la generación de dolor lumbar y es porque la columna está conectada a una cadena de músculos que incluso van desde el talón hasta el área cervical. Y usualmente las personas altas tenemos una posición que no es ergonómica Es eso. y sobrecarga mucho la columna. Cuando tú me hablas de que hay un 15% que no llegan a cirugía, hay varios factores. Uno de ellos es el peso. Los pacientes que tienen un sobrepeso tienen mayor riesgo de que las hernias sean mucho más grandes y estén generando mayor compresión nerviosa. Pero hay otros factores, por ejemplo, como la edad, porque cuando vos tenés una hernia y esa hernia te comprime el nervio, hay que mirar si el espacio también está disminuido por otras causas, como es el crecimiento de picos de hueso, el aumento del tejido graso alrededor del nervio. Entonces, en los pacientes ancianos eso usualmente es más común. O Pero si es hay fácil de tratar en desplazamiento. los pacientes de 60, 70 años, se trata igual. Es muy fácil. Y realmente, porque los procedimientos que se hacen desde el punto de vista de dolor son mínimamente invasivos. Y usualmente nosotros hacemos un muy buen chequeo de las condiciones del paciente antes de ofrecerle el tratamiento. La mayoría de las veces, diríamos que menos del 2% de los pacientes no son tributarios a un procedimiento de tipo intervencionista analgésico, pero un paciente de 60, 80, 90 años puede ser tributario a esos tratamientos analgésicos. Lo más importante aquí es que ningún paciente tendría por qué vivir y acostumbrarse al dolor. Exacto. Es muy importante que los pacientes, frente a un dolor que los incapacite, consulten y no se automediquen. Eso es muy común en nuestro medio. Muchas personas nos llegan a nosotros después de haberse aplicado miles de inyecciones o sugerencias por parte de los farmacéuticos o conocidos.
Y son esos pacientes precisamente los que más tienen riesgo de que el dolor se cronifique. Y por ejemplo, los bloqueos, ¿qué tan regularmente se pueden hacer? Los bloqueos depende de las condiciones del paciente. Por ejemplo, si es un paciente diabético no controlado, no podemos utilizar tantos esteroides y de la respuesta que tenga el paciente. Si el paciente recurre después de un bloqueo, hay otras estrategias, otros tipos de bloqueos que podemos hacer sin tener que aplicar tantos medicamentos, como es la radiofrecuencia pulsada, que es como emitir impulsos eléctricos al nervio para aturdirlo y así cambiar la conducción nerviosa. Y así, última, ¿es verdad que si yo fortalezco mis abdominales, protejo mi columna? Es una verdad absoluta. La columna realmente es como un puente colgante. La estabilidad de la columna no lo dan los huesos, lo dan los músculos. Sí, por eso es que las personas obesas tienen mayores riesgos a presentar hernias. Si tú no tienes un buen fortalecimiento de la zona core, que es la zona abdominal, todas las cargas que tú hagas se van a ir hacia la columna. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales? Nos pueden encontrar como @SEATCentro. Gracias, mi doctor hermoso, por acompañarnos. No, Maravilloso muchas gracias tenerlo por la acá, porque además, invitación. te digo, este hombre es un investigador tremendo, como todos los médicos especialistas. Aclaramos un montón de dudas, muchas gracias. No, con Ya mucho volvemos, gusto. ya volvemos.